Les cuento un poquito. Hace más o menos 6 meses, ¿sí?, el pastor nos llamó para regalarnos el libro que él había editado. Así que lo fuimos a buscar a la casa. Son vecinos nuestros, viven cerquita. No le vamos a decir la dirección, viven cerquita. Fuimos a la casa, nos entrega el libro, ¿sí? Nos regala el libro, que es el llanto del profeta. Y cuando nos vamos a ir, le digo, pastor, ora por nosotros. Y oró y nos soltó una palabra. Nos soltaste una palabra. Y la palabra que nos soltó nos dijo de parte de Dios, dice, pastores, no se hagan problema por este año porque el Señor le va a dar a los obreros. Pero, no dijo pero, no, dijo obreros probados y aprobados. Probado significa prueba. Iban a pasar la prueba. Y no sabe lo que pasó en la semana. Usted no se lo imagina. Por eso lo llamamos. Empezó el Espíritu Santo a tocar a diferentes hermanos, pero no solamente en prueba, sino que el Espíritu Santo empezaron a tener encuentros sobrenaturales con el Espíritu Santo y hubo operaciones tremendas. Así que fue él. Así que bienvenidos. ¿Quería compartir algo ustedes? Buenos días, iglesia. Buenos días, iglesia. Ahora sí sonó. Qué alegría estar acá y estar en una iglesia que queda tan cerca a donde nosotros estamos viviendo. Es una gran bendición esa adoración que le hicimos al Señor al comienzo. Eso es lo que el Señor busca, adoradores en espíritu y en verdad. Y de verdad quiero decir que acá se siente la presencia del Señor cuando le adoramos, porque tenemos un corazón dispuesto. Y sé que hay hambre y sed por saber más de Él, por conocerlo más a Él. Y yo no le quiero robar espacio al mensaje que el Señor ha puesto en el corazón de mi esposo para esta iglesia. Puedo dar fe que es un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que ama a Dios por sobre todo, y sé lo mucho que el Señor te usa. Y oro para que hoy seas impartiendo, el Señor sea impartiendo ese mensaje que hay en todos y cada uno de nuestros corazones y que podamos salir de acá diferentes. Amén. No le quito más tiempo a la palabra. Aleluya. A Él sea toda la gloria, a Él sea toda la honra. Damos gracias a Dios por poder compartir este tiempo aquí que nosotros pasamos no sé cuántas veces al día por la puerta, y tan cerca uno anda en tantos lugares del mundo, y en la iglesia que está más cerca de la casa recién nos toca ministrar y tenemos el honor de poder hacerlo. Gracias por el privilegio de poder compartir. Bueno, también está mi nuera. ¿Los peques dónde andan? ¿Se fueron? Bueno, así es que estábamos orando por fuego, y hay un hombre llamado Juan Wesley. Cuando le preguntaron cuál era el secreto de su ministerio, y él, usando palabras que la Biblia describía a Juan el Bautista, decía: yo solo soy una antorcha que arde y alumbra, y los demás me vienen a ver arder. Ese era todo el secreto que él tenía para la extensión del evangelio a través de su vida. En 1736 él tuvo un encuentro con el Señor. Era un ministro. Usted sabe que la revelación del Señor es progresiva. A veces nosotros creemos que cuando entregamos nuestra vida a Cristo,
ahí conocemos al Señor. Y en realidad no conocemos al Señor en ese momento, sino nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. A partir de ese momento, en Oseas capítulo 6 dice: conoceremos y proseguiremos en conocer como el alba está dispuesta a su salida. Por lo tanto, así es también nuestra revelación, es progresiva con respecto al Señor. O sea, conoceremos y proseguiremos en conocer. Por lo tanto, nunca nos detenemos en conocer al Señor. Entonces, la pregunta es: ¿qué estoy dispuesto o cómo estoy dispuesto yo a seguir conociéndolo a Él? Los discípulos estaban con Él 24/7, pero no lo conocían. A veces nosotros creemos que por venir a la iglesia lo conocemos. Y en realidad yo solo lo conozco cuando tengo un encuentro con Él y cuando busco el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y sigo buscando encuentros con Él. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes que cuando los discípulos fueron invitados a cruzar al otro lado, cuando el Señor les dijo crucemos al otro lado, los discípulos también ahí pusieron sus prebendas, ¿no? Pusieron sus prevenciones. Pedro le dijo: yo soy carpintero, vos sos carpintero, perdón, y yo soy pescador. Él le dijo: yo sé del mar, vos sabés de madera. Y le dijo: ¿por qué no mejor, en vez de cruzar de noche, cruzamos de día cuando todo se ve? Porque de noche no había luz eléctrica, no había grupos electrógenos en la barcaza. Entonces dijo: mejor de día. Y Jesús dijo: cuando nada se ve es donde más se obedece. Cuando no veo es donde creo. Y por lo tanto ellos cruzaron y en el medio del cruce se levanta una tormenta. Y lo que más llama la atención en esa tormenta, estoy hablando de Marcos capítulo 4, donde más llama la atención es lo siguiente, que ellos preguntaron: ¿quién es este? Que hasta el viento y mar le obedecen. Estaban 24/7 con Él, pero no lo conocían. Por lo tanto, conocerle es una revelación progresiva a la cual necesitamos estar abiertos y decirle: Señor, ¿quién eres? Y normalmente las revelaciones vienen en medio de las crisis, en medio de los momentos donde a veces el Señor nos lleva por desiertos, nos lleva por tormentas, nos lleva por casi estar con el agua al cuello, y ahí es donde el Señor se revela en nuestras vidas y necesitamos preguntarnos una y otra vez: ¿quién es este? Y cuando vieron que hasta el viento y el mar le obedecían, sintieron convicción de pecado. Convicción de pecado. O sea que la convicción de pecado no viene por una prédica o porque simplemente alguien me dijo lo que soy, sino es cuando me encuentro ante su santidad y me encuentro ante su gloria, es donde yo veo mi iniquidad. Y es ahí donde toda rodilla se dobla. Escuchad, yo muchas veces visitamos muchas iglesias y muchas veces se dice: el Señor está aquí. Yo digo: si el Señor estuviera aquí no estaríamos sentados, estaríamos mordiendo el polvo, estaríamos pegados contra el piso, gritando literalmente, porque la carne no soporta la presencia del Dios Todopoderoso. Amén. El título del mensaje en esta mañana, quiero leer primero el texto. Está en Hebreos capítulo 13, versos 20 y 21. Y dice así la palabra del Señor: el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Verso 21. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Y que por medio de Jesucristo, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. Vamos de vuelta. Y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por siempre jamás. Amén. En la NTV, en otra versión, estuve leyendo la NBI,
dice en el verso 21, los capacite en todo lo que necesiten para hacer su voluntad, que Él produzca en ustedes, mediante el poder de Jesucristo, todo lo bueno que a Él le agrada. Mis amados, no sé si ustedes se dieron cuenta, cuando leemos las cartas de Pablo, él nunca habla de que estamos con Cristo, sino que él dice que estamos en Cristo. Y no se trata de una incorporación, porque eso es en los demonios. No se trata de incorporar a Cristo, sino se trata de caminar en Cristo, que Él sea en nosotros, porque nosotros hemos menguado de tal forma que Él es en nosotros y que la gente vea a Jesús en nosotros. Esa es la premisa de la iglesia del primer tiempo y es la premisa de la iglesia del último tiempo. Es Jesús en nosotros, que Él se ha visto. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan que unos griegos buscaban a Jesús. La gente quiere ver a Jesús. La gente tiene problemas con invitar a la iglesia. Y a veces se dice, bueno, invite gente a la iglesia. Y el Señor no nos manda a invitar gente a la iglesia. El Señor nos manda a que la gente pueda entrar al reino. Pero por el otro lado, la pregunta es, ¿dónde está la puerta del reino? Si es esa puerta o otra puerta. ¿Cuántos quieren saber? Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será ¿qué? Salvo. Ahora, ascensión de Jesús, nacimiento de la iglesia, Jesús dice, ya. Y antes de eso, le entrega a Pedro una llave. Dijo, Pedro, te voy a entregar una llave. Él no tenía ni idea para qué era esa llave. Como muchas veces nosotros recibimos una palabra, escuchamos una prédica y no tenemos ni idea de qué se trata. Pero no se trata de que a veces la revelación sea en el instante, sino que necesitamos atrapar la palabra, guardar la palabra, atesorar la palabra y esperar que esa palabra en un momento nos caiga la ficha. Decimos, o sea, que cuando el Espíritu Santo vino sobre Pedro y los otros 119 en el aposento alto, Pedro entendió que él tenía algo, una llave. Y la llave se llama exponer el Evangelio, predicar el Evangelio. Él predicó en el Evangelio, antes Jesús era puerta y después Pedro se convirtió en puerta. Y 3,000 entraron a través de Pedro. La pregunta es, ¿cuántos entraron a través de tu vida o de mi vida al reino? No esa puerta, mi puerta. Cuando yo predico el Evangelio me transformo en puerta, uso la llave y el Espíritu Santo hace el resto. Y las personas entran a través de mi propia vida al reino. La pregunta es, ¿soy puerta o soy muro? Porque de eso se trata el propósito de Dios. Cuando nosotros hablamos de avivamiento, lo que estamos diciendo es esto. Punto 1. Necesito un avivamiento porque estoy seco. O sea, el resultado o la necesidad de un avivamiento es la consecuencia de una sequedad. Segundo, avivamiento es volver al diseño original. Volver al plan original. Eso es avivamiento. Avivamiento no es fiesta. Avivamiento es convicción de pecado. Avivamiento es quebrantamiento. Avivamiento es quebrar mi ser interior para que su gloria se manifieste en mi vida y a través de mi vida. Primero ser, luego hacer. Vamos de vuelta. Primero ser, luego hacer. Primero Él construye
para luego impartir lo que Él instruyó o lo que Él puso dentro de mí. Por lo tanto, la premisa para la iglesia y el gran problema de discusión de la iglesia de hoy es el diseño. No solamente el diseño como iglesia, porque a veces hablamos de iglesia como una comunidad, pero dejamos o perdemos de vista el integrante de cada comunidad. La comunidad va a ser y caminar conforme al diseño de Dios cuando cada uno de sus integrantes caminen en ese diseño, que el Señor lo describe de esta manera. En Romanos capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente: la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando habla de perfecto, lo que está diciendo es maduro, pleno. O sea, buena, agradable y perfecta. Ahora, no significa que sea agradable para mí, sino es agradable para Él. Vamos de vuelta. Que sea buena no significa que sea bueno para mí, sino para Él. Que sea agradable no significa que a mi carne le agrade. Y que sea perfecta no siempre es perfecto para mí, sino para Él. ¿Por qué? Porque la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, simplemente es la dedicación de mi vida a Él, de nuestra vida para Él. Porque no vivimos para nosotros, sino por nosotros hacia Él. A través de nosotros Él vive su vida. Ser cristianos, mis amados, no es hacer cosas para Dios. A veces nosotros pasamos la vida y a veces hasta malgastamos nuestra vida tratando de hacer cosas para Él. Es más, tratamos de hacer lo bueno, agradable y perfecto. Y el Señor dice, no funciona así. Lo que funciona es que me permitas a mí hacerlo a través de tu vida. O sea, que en lugar de hacer, cambiamos el hacer por el permitir. Hola. Están muy serios. O sea, cambiamos el hacer por el permitir. Y la única forma de permitir es morir. No estoy hablando de una muerte física y tampoco estoy hablando de una muerte espiritual, sino estoy hablando de una muerte muy especial, que es la muerte a mi ego, a mi propio deseo. La palabra de Dios dice que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad. Esto significa que no tengo que estudiar, que no tengo que prepararme, que no tengo que venir al discipulado. No. Hay algo que el Señor hace y hay parte que nosotros hacemos. Pero es muy difícil hacerlo por mi propia fuerza sin el Espíritu. Es muy difícil. Por lo tanto, la voluntad de Dios o el diseño de Dios o el propósito de Dios para su iglesia siempre ha sido un tema recurrente. Nuestras oficinas siempre están llenas de gente que dice, ay, pastor, no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo quiero hacer su voluntad, pero no sé cuál es su voluntad. Sí tengo muy claro cuál es la mía. Pero la de Él no tengo ni idea. Pero amo al Señor, busco su presencia, vengo a todas las reuniones de oración, pero no sé cuál es su voluntad. Es que no se trata de saber, sino conocer. Vamos de vuelta. No se trata de que yo sepa, sino conozca. No es lo mismo saber que conocer. Usted puede saber mucho y conocer poco.
hacer la voluntad de Dios, muchos creen que hacer la voluntad de Dios para algunos. Y otros tantos creen que hacer la voluntad de Dios es estar, en este caso, un poquito más de 1 metro sobre el nivel de otros y predicar. Y estar en el ministerio a tiempo completo. Creen que eso es hacer la voluntad de Dios y los demás miran como otros hacen la voluntad de Dios. Pero ese era el tiempo de los patriarcas, donde otros le decían, subí al monte y después contanos lo que Dios te dijo. Pero hoy Dios nos habla a todos. Lo vuelvo a decir en signo de preguntas. ¿Dios nos habla a todos? Sí. Segunda pregunta. Dije tercera, ¿no? Tercera pregunta. ¿Todos escuchamos lo que Dios habla? Hola. Algunos sí y otros no. Fíjese, hacer la voluntad de Dios fue la principal meta de Jesús. Dice en Mateo 26, 42, por segunda vez se retiró y oró: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. NBI, trago amargo, pasa de mí esta copa, Señor. Y ahí le pone, beba este trago amargo. Muchas veces hacer la voluntad de Dios es beber un trago amargo. Muchas veces es beber un trago amargo. Yo quería ser empresario. Llegué a tener una empresa. Y es más, yo le decía a mi pastor, a mi primer pastor, al pastor Stroschein, y le decía: pastor, cuando usted necesite plata, acá, cuente conmigo. Y el Señor es tan sabio como sabe hacer las cosas. Me quedé sin plata, sin oro, me quedé sin nada. Literalmente sin nada. ¿Por qué? Porque el Señor dice: las cosas se hacen a mi manera, no a tu manera. Porque mi voluntad no es lo mismo que tu voluntad. Y a veces creemos, y hay personas que dicen esto: si siento paz, es de Dios. ¿Escuchaste eso alguna vez? A mí, cada vez que Dios me pide algo, no siento nada de paz. A mí cada vez que Dios me pide algo, me mete en un lío. Porque Dios nunca me va a pedir algo que yo puedo hacer, algo que yo sé hacer y algo con los recursos que yo puedo hacerlo. Nunca. Dios siempre me va a pedir algo que solo Él puede hacer con lo que Él tiene y con lo que Él sabe. Por lo tanto, si vos crees que Dios te va a pedir algo que vos estás capacitado para hacer, olvídate. Él dice: Él capacita. O sea, Dios usa personas absolutamente incapacitadas, no discapacitadas, incapacitadas. Porque Él los quiere capacitar, Él nos quiere capacitar. Pero hay un precio, y el precio es que nuestra carne se ve afectada siempre. 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 Dios mío, siempre. La carne se ve afectada. Por lo tanto, hay procesos que necesitamos pasar para que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. A veces nosotros creemos que hacer la voluntad de Dios es hacer lo que a mí me gusta. Mi primera tarea en la iglesia tenía 2 o 3 meses de convertido. Y ya nos pusieron a trabajar. Y lo primero que la pastora viene y me dice: Edgar, vas a dar clases a la escuela de intermedios. Yo dije: pero yo ni sabía qué eran los intermedios. ¿Qué es eso lo que es? Digo: bueno. Hasta que vi una horda de salvajes. Y esa fue la primera vez que quise renunciar al ministerio. Esa fue la primera vez que dijo: esto no es para mí. Me volvieron loco. Y eran 10 o 12 nada más. Eran como los 12 discípulos, pero del lado equivocado.
lo primero que necesitamos entender es que no es lo que a mí me gusta, sino necesito pasar por procesos para entender que el suceso no está en el éxito, sino el éxito está en el proceso. Ahí está el éxito. El éxito está en la transformación continua y constante de nuestro ser interior. A veces queremos más sanidad interior que santidad interior. Hola. A veces queremos que nos sanen más los chichoncitos del corazón que esos lugares, como decía el pastor, el pastillero, esos lugarcitos que ahí no queremos que entre nadie. Solo mi voluntad se quiebra ante Él. Mis amados, no sé cuántas veces te pasó que pasamos al frente el domingo y el lunes seguimos siendo los mismos. Y creemos que por pasar al frente y que me oren, mi vida va a cambiar. Ojalá si fuera, pero no funciona. Perdón, pero es mejor decirlo de entrada. No funciona. Jesús tuvo que pasar por Getsemaní. Y el eje de su crisis era la voluntad del Padre. Getsemaní significa prensa de aceite. Es donde te prensan de tal manera que decir, o lo haces o lo haces. Porque si no es el plan A, es el plan B o hasta el Z. Y después sigue. Getsemaní, la prensa, donde Él nos prensa de tal forma y nos procesa de tal forma que la voluntad de Él se hace agradable y perfecta y buena. Jesús dijo que era necesario, en Juan 12:24, dice, es necesario que el grano de trigo muera. O sea, entra en un proceso de quebrantamiento donde entendemos que lo importante no es la cáscara se tiene que romper. Lo importante es lo que está dentro. A veces queremos que todos nos admiren el vaso. Y lo importante es lo que está dentro del vaso. Nadie se acuerda del vaso que tomaste, pero se acuerda lo rico que estaba dentro. Dice, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere, produce mucho fruto. La pregunta, ¿qué significa dar mucho fruto? Hay personas, les voy a contar, prepárese para decir, no puede ser. ¿Cómo va a decir? Listo, ahí va bien, pero falta. Hay personas que creen que dar fruto es servir dentro de la iglesia. Mejor, no salió bien. Sí puede ser, pero menos aquí. Que creen que servir es adentro de la iglesia. Escuche. Trabajar y servir dentro de la iglesia es como hacer la cama en casa, barrer la casa. Es tu casa, es tu responsabilidad. Servir dentro de la iglesia es la responsabilidad, pero eso no es dar fruto. Hola. Algunos ya dicen, ¿por qué no cantamos? Escuche, ¿sabe lo que significa dar fruto? Dar fruto es hacer discípulos, multiplicarse en otros, usar la llave, predicar el evangelio. La Biblia dice, mira, yo no te pido muchas cosas. Quiero que me ames a mí más que a todo. Ahora vamos a hablar de eso. Quiero que me ames más que a todo. Segundo, andá y hacé discípulos. Eso es todo. Hola. Eso es todo. Eso es todo. Eso es todo. Ah, ¿usted quiere decir que yo tengo que ser un líder de célula? No. Lo que estoy diciendo es que tengo que ser fructífero, fértil, con una mentalidad de expansión, de crecimiento. A veces esperamos que los pastores tengan y traigan la última visión de la recontra mega visión de la super iglesia que está creciendo de una manera sobrenatural y la traigamos a Chilaver para que de repente el pastor viene y dice, ahora sí. Y el Señor dice,
Yo los puse acá para que se multipliquen acá, no para que se copien lo de que otro, porque ustedes son únicos. ¿Qué va a copiar lo que hizo otro? Somos únicos, tenemos una visión, tenemos una misión y tenemos un propósito y un diseño para que ese propósito se cumpla. Pero la única manera de que el propósito de Dios se cumpla es pasar por la cruz. No puedo dar frutos sin pasar por la cruz. Gálatas 2:20, mi texto favorito, dice: he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma. Yo la ve. Dice, en la cruz, yo primero vi la luz. No significa en la cruz, lo primero vi la luz. Y tuve 50 sesiones de consejería. No, dice que cuando paso por la cruz, todo cambia. Pero no es un paso único, sino que vamos una y otra vez, a medida que el Espíritu Santo nos va mostrando lo que yo necesito ser transformado, ir a la cruz, vez tras vez, mientras doy fruto, mientras doy resultado, mientras multiplico mi vida en otros, mientras invertimos nuestra vida en otros. El quebrantamiento es el resultado de dar fruto. Fíjese, un hombre, vieron que, imagínense, pastores, que venga Saulo de Tarso a la iglesia. Y voy a decir, no, este no tiene remedio, este es peligroso. Es más, este manda a matar gente. O si viene David, ¿no? Este manda a matar gente. Adúltero, bueno. Pero el quebranto es la clave para tener un corazón conforme al corazón de Dios y ser transformado en Saulo de Tarso, en Pablo. Hubo un momento de quiebre en el camino a Damasco cuando él se encuentra con Jesús y lo llama Señor. Ahí está el cambio. Porque a veces nosotros queremos vivir sensaciones, experiencias, pero no transformaciones. El cambio radical en la vida de Saulo de Tarso, pasado a Pablo, fue cuando él dijo, Señor, Kyrios, tú eres mi Kyrios, mi Señor, mi amo, mi dueño, mi jefe. Antes lo mandaba al Sanedrín y ahora lo mandaba a Jesús. Y él le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y él le dijo, levántate y ve a la ciudad y allí te dirá lo que tienes que hacer. ¿Sabe cuántos años pasaron hasta que Pablo entró en escena? 13. A veces nosotros queremos un cristianismo de microondas, ¿no? El quebrantamiento de Isaías. Isaías era un tremendo profeta, pero él dijo que sus labios eran inmundos. Él profetizaba, pero dijo que sus labios eran inmundos y necesitó un carbón encendido en sus labios. Y él dijo, ay de mí. Él a mucha gente le había profetizado, ay de aquellos. Pero cuando él conoció a Jesús, no dijo ay de aquellos, dijo ay de mí. Era una voz de condenación. Él se conoció a sí mismo primero. Cuando yo conozco a Jesús, lo primero que conozco es quién soy yo. Luego lo conozco a Él. El quebrantamiento, escuche, el quebrantamiento de Juan. Juan había estado con Jesús. Pero andaba con Jesús en las manos en el bolsillo. Dice, ¿qué hace? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Él lo amaba.
Pero cuando lo vio en la isla de Patmos, lo vio en gloria, dice la palabra, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Hay personas que dicen, yo me rindo al Señor. Es que la carne nunca se rinde a la carne. Nunca. La carne nunca va a matar la carne. O sea que vos decís, yo decido rendir mi carnalidad, es que no se puede, no funciona. ¿Cuánto entendemos que el problema no somos los que somos los domingos? El problema es quienes somos el lunes. ¿Verdad? Y el problema no es si vengo a la iglesia el domingo, mi vida va a cambiar. Mi vida cambia cuando voy delante de Él, con mayúscula, delante de Él. Ahí es donde mi vida cambia, mi ego se derrumba, todo cambia, mi perspectiva cambia como cristiano. Señor dice, primero, yo los voy a transformar en hacedores de mi voluntad. Segundo, las prioridades. No puede haber avivamiento donde no hay prioridades bien claras. Lucas capítulo 14, verso 26. Dice, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y madre, esposa, hijos, hermanos, hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Uno de los pasajes más polémicos de la Biblia. Y a nosotros la palabra aborrecer significa odiar, detestar. Pero en términos bíblicos, la palabra aborrecer significa amar en comparación. O sea, lo que quiere decir, no implica odiar a las personas, sino estar dispuesto a renunciar a cualquier cosa que me obstaculice mi servicio al Señor y mi amor a Dios. O sea, que mi amor a Dios está por fuera de todo lo demás. No es parte de mi agenda. Amar a Dios no es parte de mi agenda. Amar a Dios está por fuera de mi agenda. Dios está por encima de mi agenda. Dice, se utiliza en sentido de preferir menos. Yo prefiero menos a padre, madre, hermano, hijo, todo, que a Dios. A Dios lo prefiero todo. Él es mi todo. El apóstol Pablo dice, para que Dios sea el todo en todos. Cristo nos llama a tener por Él un amor completo, ferviente, absoluto. Todos nuestros afectos terrenales quedan un paso más abajo que amarlo a Él. Amarlo a Él. Dios primero nos enseña a desearlo primero a Él para luego decirnos qué hacer por Él. Primero es Él y luego nos va a decir qué hacer. A veces queremos que Él nos diga, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pero primero necesitamos tenerlo como Señor, el primero, el alfa y la omega, principio y fin, nuestra entrada y salida, nuestra bendición, el todo, nuestro todo. Él es nuestra prioridad. No servirle. Servir no es mi prioridad. Vamos de vuelta. Servirle no es mi prioridad. Él es mi prioridad. Servirle no es mi prioridad. No podemos cambiar servicio por amor. Si nosotros creemos que le amamos conforme a lo que le servimos, estamos errando. Nosotros le servimos porque le amamos. Solo de esa manera, mis amados, nos convertimos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El problema sigue siendo el altar. ¿Cuántos leyeron el libro? Gracias. Y el problema está en el altar.
primero necesito corregir el altar. Porque el fuego no cae sobre altares vacíos. El fuego cae sobre altares preparados, no altares arruinados. A veces creemos que porque gritamos, pataleamos, lloramos, nos postramos, el fuego va a caer. Pero déjeme decirle que eso no funciona. Hay que tener claro el diseño de Dios. Elías tenía a todos los profetas de Baal enfrente. Y él dijo, primero es lo primero. ¿Qué fue lo que dijo? Hay que arreglar el altar. Él no puso sacrificio sobre un altar arruinado. Él primero tuvo que arreglar el altar. Si quiere saber más de eso, compre el libro. Ahí traje el libro, ¿sí? Si alguien todavía quiere entrar al cielo, escuche. Fui vendedor también, así que no se olvide que... solo que ahora ya, si lo compra ahora, está más caro que lo que los pagaron los primeros. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Estamos en Argentina. Escuche. Primero necesitamos arreglar el altar. Y los profetas de Baal lo estaban mirando a Elías. Lo estaban observando a Elías. Porque el mundo nos mira. Nos está observando. A ver qué hacen estos en Chilaver. ¿Qué hacen? El mundo nos está mirando. El problema no es lo que nos miran, sino que hacemos nosotros. O somos ministerio o somos monasterio. O hacemos todo adentro de la iglesia o empezamos a entender que Chilaver es nuestra iglesia, no este lugar. Este lugar solo prepara gente para desarrollar su tarea afuera. Este es un cuartel donde se forman soldados, no tiernos pastorcitos de Belén, sino soldados de Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Necesitamos entender que el altar, para que el fuego caiga, tiene que estar arreglado. Y tiene que haber sacrificio no delante del altar. Mucha gente pasa delante del altar, pero pocos suben su vida sobre el altar. Hola. Muchos pasan delante del altar, pero el fuego no cae delante del altar. El fuego cae sobre el altar. Sobre el altar. Y por último, somos capacitados por Él. En Hebreos 13:21 dice que Él nos capacite en todo. Significa adiestrar a una persona en algo. Mis amados, si usted cree que esta persona que usted ve acá, yo en clase jamás hablaba, tímido. Y de hecho soy una persona tímida. No levantaba la mano en clase, en la escuela, pero ni por equivocación, ni para decir que me duele algo. Cuando Dios transforma personas, transforma todo su ser interior y hace de nosotros personas que jamás imaginaríamos que íbamos a hacer lo que hacemos. Nos da una preparación que nos permite actuar correctamente. Da a una persona armas necesarias para defenderse y un poder y autoridad necesaria para actuar. Escuche, hago un paréntesis aquí, 12:30, ¿no? Termino. No, que descubrí el relojito acá, está bueno. Escuche, está buenísimo. Escuche, en el aposento alto, muchas veces nosotros oramos y entendemos que la promesa dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces todos quieren ser empoderados. Y decir como cuando mis hijos eran chiquitos, He-Man, yo tengo el poder. Y la pregunta es, ¿para qué?
qué querés poder? ¿Para qué? ¿Para qué quiero poder? En el aposento alto sucedieron dos cosas. Antes de que haya un empoderamiento, tiene que haber un apoderamiento. Empoderamiento sin apoderamiento es un peligro, porque la persona recibe autoridad, pero no sabe para qué. ¿Y qué es lo que entra? Ego. A veces yo voy a reuniones de pastores donde vos te encontrás y dices: hola hermano, ¿cómo estás? Aleluya. Y después cuando estás tomando un café dices: hola, ¿cómo te va? ¿Qué decís? O sea, hasta la voz cambian en la plataforma. Hasta la voz cambian. Y vos decís: ¿qué te pasó? Y después entregan tarjetas, bueno, ya no se usan tarjetas, pero ponen carteles: Ministerio Internacional Intergaláctico Querubín. Y vos decís: pobre hombre, no conoció a Jesús, no se convirtió nunca, no sabe quién es, no sabe a quién sirve. Porque cuando nosotros lo conocemos a Él, toda rodilla se dobla, solo Él es exaltado. Tiene que haber apoderamiento. Primero Él se tiene que apoderar de mí para luego empoderarme. ¿Cómo cree usted que el mismo Pedro, que negó a Jesús, que se intimidó delante de una chica, de una jovencita, dijo: no, ¿vos vas a la iglesia de los pastores ahí en Chilaver? No, yo no. ¿Cómo puede ser que ese mismo hombre estaba dispuesto a dar su vida por Jesús? La pregunta es: ¿qué pasó ahí? Es que primero hay un apoderamiento y luego un empoderamiento para salir y estar delante del templo de la Hermosa al cojo y decirle: no tengo plata ni oro, eran judíos, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, ¿qué cosa? Te doy. Primero apoderamiento y luego empoderamiento. Escuche, necesitamos entender que no es a mi manera, sino es a su manera. Hay que prepararse, hay que formarse. No es lo mismo instruirse que formarse. ¿Qué es instruirse? Es estudiar. Uno nunca deja de estudiar. Nosotros con mi esposa siempre seguimos estudiando. Y entre nosotros nos preguntamos cosas, discutimos, a veces nos agarramos. Ella es la teóloga del matrimonio. Ella es la que me pregunta: ¿y acá qué quisiste decir? Escuche, pero la otra cosa es formación, que es la formación de mi carácter. Porque una cosa es tener corazón de siervo. ¿Cuántos tenemos corazón de siervos? Sí, ya algunos se atajan con la segunda pregunta. ¿Cuántos tenemos corazón de siervo? A ver, 5 levantan la mano por las dudas, dice. A ver, ¿con qué se viene la segunda? Corazón de siervo, pero ¿cuántos tenemos carácter de siervo? Hello, ¿hay alguien ahí? El carácter de siervo, pero el carácter se forma. El carácter se forma. El hermano que toca el teclado, por favor, ¿puede pasar? ¿Dónde estás? Ahí está. Listo, sí, porque esta música a mí me hace predicar 5 horas. Yo necesito sentir el teclado, pues yo puedo seguir. Escuche. Ser formados como siervos, adiestrados. Dice la Biblia que Él capacita, pero usa a los pastores para formarnos. Te puedo contar 1000 anécdotas de mi proceso de formación. 1000. Y algunas más. Te cuento algunas nada más. ¿Vieron cuando el pastor te dice: en la próxima reunión vas a predicar vos? ¿Y cuándo es la próxima? No, dentro de un mes, para que te prepares, ores, ayunes.
Porque vieron que hay que prepararse para preparar un sermón. Para un sermón hay que prepararse un mes. Para un mensaje no. Porque el mensaje está incorporado en nosotros. Entonces, subía el pastor, decía, hermanos, abra su Biblia. Ah, no, en realidad no voy a predicar yo. Edgar va a predicar. Vení, Edgar, pasa. Así era. Pánico. Pero no avisó. No avisó. Dice, usted tiene que estar preparado. O llegar 5 minutos tarde a una reunión de líderes y decir, siga participando. No puede entrar a la iglesia 5 minutos tarde. Vuelva a su casa y verá cuándo lo vuelvo a llamar. Nunca más, me dio tanta rabia que nunca más llegué tarde a ningún lado. Quería hacer un pastoricidio. Escuche, formación, capacitación, prioridades. Decirle, Señor, enciéndeme. Pero para que Él me encienda, yo necesito tener aceite. Para que mi lámpara arda, yo tengo que tener aceite en mi vida. Para que los demás me vean arder, la leña no tiene que estar mojada. Él nos capacita hasta para vencer las tentaciones del mundo, pero también las tentaciones de uno. ¿Sabe cuántas veces uno tiene ganas de tirar todo y decir, Señor, no soy capaz, no puedo? Pero cuando eso pasa, vienen las palabras de Jeremías. Señor, intenté sufrirlo, pero no pude, porque tenía un fuego metido en mis huesos. Intenté callar, pero no pude. No puedo, Señor, porque mi vida ya no me pertenece, te pertenece a ti. Yo no decido, un muerto no decide, solo Él decide. Escuche, el Señor está buscando hombres y mujeres que estemos dispuestos a que Él nos capacite, a que Él nos prepare para lo que viene. Es muy difícil fundar una iglesia, mucho más fácil fundirla. Se puede fundir una iglesia en poco tiempo. Fundarla lleva un tiempo. Pero una iglesia es iglesia cuando nos sentimos iglesia. No vamos a la iglesia, cuando somos iglesia. Cuando nos sentimos parte de su cuerpo. Y entendemos que el pastor de pastores, dice en Hebreos, el texto que leí al principio, el Dios de paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas. Él quiere pastorear su iglesia. El gran pastor de las ovejas, Él quiere pastorear las iglesias. Él quiere pastorear su iglesia hoy, en este tiempo. Él está esperando que su iglesia esté dispuesta a oír su voz, a ser capacitado por Él, a que cada uno de nosotros podamos sentirnos protagonistas y no espectadores de lo que otros hacen. Es entender que la única forma de hacer discípulos es ser discípulo. La única forma de hacer discípulos es ser discípulo y recibir la impartición de fertilidad de alguien que entiende que el poder de la multiplicación está en nosotros. Somos semilla que necesariamente tiene que dar fruto. Avivamiento no es fiesta, es diseño. Avivamiento es el diseño original de Dios sobre su iglesia.
En inglés la palabra revival significa volver a vivir, significa recuperar lo perdido. Avivamiento no es tener a Dios para que Él satisfaga mis necesidades, sino nosotros entender que Él está por encima de mis necesidades. Yo preguntaba, estábamos en Chile creo hace un tiempo atrás y decíamos, ¿y si Dios te quitara todo? Porque no se trata de que yo lo sirvo a Él por lo que Él me sirve a mí, sino yo lo sirvo a Él por lo que Él es, porque Él es Dios, 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 con mayúscula, Dios. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque tu palabra sigue siendo viva y sigue siendo eficaz. Tu palabra sigue siendo fuerte, Señor, cortante, penetrante, Señor, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser. Porque tu palabra sigue siendo esa palabra que corta, que discierne, que, Señor, muestra, Señor, y nos muestra como un espejo. Señor, Él está buscando una iglesia que esté a la altura de las expectativas de Dios. No se trata de qué expectativas tengo yo de Dios, sino preguntarnos como iglesia, Señor, qué expectativas tienes de nosotros. Somos la iglesia del último tiempo. Señor, tú estás esperando una iglesia con vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, preparándose para recibir al novio. Pero, Señor, el cielo está reteniendo a Jesús. El cielo está reteniendo a Jesús por el tiempo de la restauración de todas las cosas, Señor, que tú has hablado en tiempos antiguos. Oh Santo Dios, haz tu obra en este tiempo en tu iglesia. Oh Santo Dios, en esta iglesia, Señor, que fue fundada bajo tu palabra, Señor, que fue fundada bajo tu diseño, Señor. Oro, Señor, en esta mañana, corazones encendidos, apasionados, Señor. Oh Padre Santo, oro, Señor, para que una unción de fertilidad venga sobre el corazón de cada uno, Señor. Lomos fértiles, Señor. Oh Santo Dios, cambia. Señor, transforma realidades, Señor, que no es, tú eres el Dios para mis necesidades. Señor, así como tú diste el maná, Señor, en el desierto, así tú haces milagros en este tiempo en tu iglesia y en cada uno de nosotros. Pero no es el fin, Señor. El fin es tomar la tierra. El fin es poseer la tierra, Dios. No son los milagros en el desierto, es la tierra prometida, Dios, que tú nos entregaste. Oh Padre Santo, oro, Señor, en esta mañana, para que tu gloria sea, Señor, sobre los pastores, sobre tu siervo y tu sierva, sobre el equipo pastoral de esta casa, el liderazgo de esta casa, los servidores de esta casa, desde el mayor hasta el menor. Sea tu gloria, Señor, derramándose. Oh Santo Dios, tú eres el que capacita todo lo bueno para hacer tu voluntad. Oro, Señor, para que se derrame, Señor, una unción, Señor, de quebranto. Pero también, Señor, una capacitación sobrenatural sobre cada uno de los que aquí estamos, los que no han venido, los que verán esta prédica a través del internet. Oh Santo Dios, Dios cumpla en nosotros lo que le agrada, dice su palabra. Dios cumpla en nosotros lo que le agrada, no lo que nos agrada a nosotros. Cumple en nosotros lo que le agrada a Él. Aleluya. Hay alguien aquí que dice: yo necesito que el Señor cumpla en mí lo que le agrada a Él. El Señor está
derramando y inquietando a miembros de iglesia pasivos. Hombres y mujeres que no dan fruto, y el Señor dice: es tiempo de fructificar, es tiempo de dar fruto, es tiempo de levantarse, es tiempo de ser fértiles. Recibe de Dios en esta mañana. La unción de esta palabra se derrame, se derrame, se derrame, se derrame. Oh Espíritu. Oh Espíritu Santo de Dios, haz tu obra, Señor, en esta mañana.